Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 3 y versículo 11, donde dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El último aspecto del misterio, en este contexto, se refiere a la eternidad del propósito divino expresado en el sustantivo en Cristo mismo. Esta determinación, como se ha considerado desde el principio de esta parte de la carta, surge de Dios antes de la creación de todas las cosas. El apóstol desarrolla esta verdad en otro de sus escritos, recordando a Timoteo que la salvación que obedece a un propósito eterno no fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, esto es, se determinó en soberanía antes de toda creación. La segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Punto. El misterio revelado expresa el eterno propósito de Dios y está vinculado con su sabiduría, también eterna, como escribió en otro lugar, en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7, cuando dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La gloriosa dimensión de la operación salvadora de Dios obedece a un designio eterno y a la predestinación divina que la orienta desde antes de la creación. El apóstol enseña que ese propósito eterno se hizo en Cristo Jesús. El sentido del verbo hacer no entraña aquí tanto el sentido de ejecutar el propósito, sino más bien el de concebirlo y establecerlo en Cristo. La predestinación de su propósito se hace firme en Cristo, antes de los tiempos de los siglos, orientándola hacia Él desde la eternidad y alcanzándonos a nosotros en la ejecución del propósito eterno, como consecuencia de nuestra posición en Cristo Jesús. Por tanto, Él es el fundamento eterno de la Iglesia, pero también es la esperanza de gloria, como nos dice en Colosenses capítulo 1 y versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De manera que no se trata de un aspecto puntual de la determinación eterna para la Iglesia en el aspecto de su salvación, sino de la proyección eterna de este misterio, conocido en el propósito divino que extiende desde la elección en Cristo hasta la glorificación y la vida en la nueva creación de Dios. Después de disuelta esta creación actual, tal y como dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 y versículo 13. Por tanto, el propósito eterno que se hizo en Cristo alcanza una dimensión mayor que la de algún aspecto ya ejecutado en la obra salvífica, alcanzando toda la dimensión que Dios ha determinado para la Iglesia. Cristo Jesús, en el que descansa el propósito eterno de Dios para la Iglesia, es por la fe en nuestro Señor. En la restauración de Jesucristo, Dios lo declaró y manifestó como soberano y divino Señor, ante cuya autoridad toda rodilla
se dobla, como nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Es por tanto el supremo y absoluto Señor, Rey de reyes y Señor de señores, cuyo trono está en los cielos y cuyo poder alcanza todas las esferas cósmicas, angelicales y humanas. La absoluta seguridad de que el propósito eterno va a cumplirse es que Cristo Jesús, en quien descansa, es Señor. El destino final establecido para la Iglesia, que está sirviendo ahora y servirá eternamente como manual de enseñanza para los ángeles, será llevado a cabo conforme al propósito divino, porque Jesús es el Señor. Él asegura a los creyentes el cumplimiento de la predestinación establecida para la Iglesia, que no fracasará en su relación, porque el que controla todo es precisamente el Señor. De manera que nada descansa en la debilidad de los hombres, sino en la soberanía y en la omnipotencia de Dios. No son las inestables arenas del hombre, incapaces de sustentar el edificio de Dios, sino que es la roca de los siglos, en la que descansa firme e inconmovible la Iglesia. Este Señor soberano y eterno es el Señor personal de cada uno de los cristianos, como escribe el apóstol cuando dice Cristo Jesús, nuestro Señor. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La accesibilidad a Dios está garantizada para los cristianos, por medio de Jesucristo, como esta entrada ya se ha considerado anteriormente en Efesios capítulo 2 y versículo 18. El acceso se hace sobre dos grandes bases: la seguridad y la confianza, ya que la primera indica la libertad que nos permite, la franqueza de hablar cara a cara con Dios mismo, entrando para ello en su presencia, donde podemos estar en pie delante de Él, que es el significado de acceso, cuya palabra se refiere a permanecer en pie delante del trono de un rey. Esta permanencia ante Dios se hace también con confianza, ya que en la entrada a la presencia de Dios es posible por la fe en Cristo Jesús. El acceso es con derecho a entrar, pero siempre con plena confianza, ya que conocemos al que nos facilita esa entrada, que es Cristo, y es entrada al Padre. Por el que es entrada, porque es precisamente la puerta, como así nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 9. También tenemos acceso, porque también Él, Cristo, es el camino hacia el Padre, como nos dice Juan capítulo 14 y versículo 6. En Él, y por la fe, el creyente se abre al Padre, esto es, abre su ser hacia Dios, que se nos da por porción en Cristo mismo. La confianza, en este sentido, es resultado de la fe, que confía, que es el sentido de fe en relación con Cristo. Una dependencia y también una seguridad que produce la confianza de entrar sin temor alguno a la misma presencia de Dios. La expresión en griego aparece en dativo, que es un dativo de causa, indicando que el libre acceso proviene de la confianza que nos da la fe en Cristo. Anteriormente se dijo que la entrada la tenemos en Cristo, como así nos muestra esta misma carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 13. Por eso la fe en Él adquiere el sentido vital resultante de la unión con Cristo.
Posiblemente el mejor comentario a este versículo sea el de Hebreos capítulo 4 y versículo 16, donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La comunión con Dios en plenitud no es imposible al creyente, ni está lejos de él, consistente simplemente en acercarse al trono de la gracia. Es sorprendente en la cercanía del trono de la provisión divina, al que ya hemos accedido todos en algún momento, por lo que de modo verbal, acerquémonos, se expresa en el texto griego mediante un presente de subjuntivo volutivo que expresa la idea de seguir acercándose al trono de la gracia. El verbo denota venir cerca de algo. No solo el creyente puede acceder, sino que se le exhorta para que lo haga. Además, la aproximación debe efectuarse con confianza, una palabra que expresa la idea de seguridad y presencia de ánimo, que comunica al cristiano la cancelación del problema y la responsabilidad penal del pecado. Antes, el trono de Dios era un trono de ira, y lo era a causa del pecado, pero cargado sobre Jesús, nuestro sumo sacerdote, y extinguida la responsabilidad penal que a causa del pecado recaía sobre el pecador, se convierte en un trono de gracia para todo aquel que está en Cristo Jesús. El sumo sacerdote hizo la expiación personal por el pecado del creyente. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Por tanto, no hay razón de temor, en sentido de miedo ante el Juez Supremo. Romanos, capítulo 8 y versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De ese trono se otorga también la gracia salvífica, que concede el perdón de pecados y la vida eterna, y también en ese trono de gracia puede acercarse el pecador para salvación, como nos muestra Romanos capítulo 5 versículo 1 y Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. Esa posición produce confianza. Es la confianza con que en la antigua dispensación se acercaba a Dios el publicano que oraba en el templo cuando él decía en Lucas capítulo 18 y versículo 13: Dios, sé propicio a mi pecador. La sangre del sacrificio de la expiación, extendida sobre el propiciatorio, permitía esta oración confiada. Dios era propicio al pecador a causa de la muerte del animal inocente que figurativamente representaba lo que sería el perfecto sacrificio del Cordero de Dios, esto es, Cristo Jesús. Por tanto, el sumo sacerdote está sentado en el trono celestial y además está interesado y capacitado para compadecerse de las debilidades y fraquezas personales, como nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, versículo 13 y capítulo 4, versículo 15. Además, los dones perfectos y la gracia abundante desciende del Padre de las lumbreras, como nos dice la carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 17, cuando dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Además, está sentado en el trono y se hace realidad por el único mediador entre Él y los hombres, que es Jesucristo hombre, como así dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. La actividad de Dios para sus hijos es siempre una actividad de bien. El Dios de gracia se dio a sí mismo a dar a su Hijo. Por tanto, con el don supremo se dan también los demás dones. Romanos, capítulo 8 y versículo 32 dice: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por otro lado, los dones de la gracia son perfectos, es decir, completos, abundantes, para la superación de las necesidades más acuciantes que puedan presentarse. La gracia de Dios siempre es mayor que la mayor de las necesidades del creyente. Santiago, capítulo 4 y versículo 6 dice: Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios mismo otorga los dones de la gracia, en la dimensión de la gracia misma, que es inagotable. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Está queriendo significar que, siendo que hemos sido dotados con esta osadía de confiado acceso, debemos sobreponernos al desaliento. El gozo del Señor debe llenar nuestros corazones en todo tiempo, puesto que nadie puede arrebatárnoslo, las bendiciones que son nuestras en Cristo Jesús, Señor nuestro, especialmente las del versículo 6 y versículo 12. Todo lo que realmente tenemos en el griego es esto, cuando dice: por tanto pido no desmayar, literalmente comportarse malamente y así llegar a fatigarse en mis aflicciones por vosotros. En lo abstracto son posibles varios significados. Los más importantes son los siguientes. Primero, por tanto pido a Dios que yo no desfallezca. Segundo, por tanto pido a Dios que no desfallezcáis. Tercero, por tanto pido a vosotros que no desfallezcáis, puesto que nada existe en el contexto que sugiera a Dios como aquel a quien se presenta la petición, como son el 1 y el 2, pueden ser destacados. También, otra razón para eliminar es que, dada la situación en que el apóstol se hallaba prisionero en Roma, era más probable que desfallecieran aquellos a quienes escribía antes que él mismo llegase a tal desaliento. La prueba de que esto sea así aparece claramente en otra de las epístolas escritas, tal vez muy poco tiempo después durante el mismo periodo de prisión, como por ejemplo en Filipenses. La iglesia de Filipos parece haber estado llena de angustiosas preocupaciones. Fue por aquella misma razón que Pablo se apresta a escribirles, como se puede ver en Filipenses capítulo 1 y versículo 12, cuando dice: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Por tanto, resulta fácil entender entonces que también aquí, en Éfeso y alrededores, eran los lectores quienes se hallaban en peligro de desfallecer, pero en ningún caso Pablo. En consecuencia, la tercera posibilidad, cuando dice por tanto pido a vosotros no desfallezcáis, es la más aceptable.
Es como si el apóstol dijese: ¡qué horror para vosotros, que ante los ojos mismos de Dios seáis considerados dignos de tanto sufrimiento, el cual yo soporto en vuestro lugar! Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol se dispone a pronunciar la segunda oración de la registrada en esta carta. Mediante las palabras por esta causa, introduce la petición que va a expresar seguidamente. Esta expresión debe aplicarse a lo que antecede al versículo primero de este capítulo, ya que en aquel se abre un paréntesis hasta el versículo 13. La oración que va a pronunciar es solemne y reviste intensidad, de modo que la hace en posición de máxima referencia, es decir, de rodillas. Pero también lo hace con toda solemnidad y referencia que pone de manifiesto. No disminuye en nada la confianza que tiene para expresarla delante de Dios. Las bendiciones que Dios otorga a los creyentes y que comprendían también al apóstol, le da confianza para entrar al trono de la gracia y formular la petición a favor de los creyentes, especialmente de los creyentes de Éfeso. Nótese que la oración está dirigida al Padre, a quien en algunos manuscritos aparece el título del Padre de nuestro Señor Jesucristo, aunque la firmeza de esta expresión no es muy fuerte, sirve para entender a quién está dirigiendo la oración. Por otro lado, nótese que el mismo Señor Jesús enseñó a dirigir toda oración al Padre, como podemos ver en la oración llamada el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 y versículo 9. El Maestro enseñó que la oración debe ser dirigida al Padre. Por tanto, el creyente está en la relación con Dios de hijo a padre. Todos los que hemos creído en Cristo hemos sido hechos hijo de Dios, como así nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Tal prerrogativa o condición alcanza y comprende solo a los que están en Cristo, quien por adopción lo hace hijo de Dios, como también nos muestra algunas referencias como son, por ejemplo, Romanos capítulo 8 versículos 14 al 17 y Gálatas capítulo 4 versículo 6. El Padre del cielo lo es individualmente de cada creyente, pero colectivamente de la comunidad de creyentes, de ahí la expresión Padre Nuestro. El Señor enseña lo que Él hacía, ya que en la mayoría de sus oraciones que recogen los evangelios se dirigía a Dios llamándole Padre. Esta expresión, al comienzo de la oración, produce confianza y también seguridad en aquel que está orando. Si quien escucha la oración es Padre, no cabe duda que se compadece de las necesidades de sus hijos, como por ejemplo podemos ver en el Salmo 103 y versículo 13, cuando dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este Padre bondadoso no negará nada al que ora siempre que le sea bueno según su infinita apreciación divina. Si un padre terrenal, con todas las imperfecciones que como padre tiene, procura dar lo mejor a sus hijos, mucho más aquel que es perfecto y además amoroso e infinito, dará a sus hijos lo que le pidan. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, y los versículos del 11 al 13 nos dice:
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Además, como Padre, está dispuesto también a perdonar la falta de sus hijos, que son para Él un tesoro especial, como nos muestra Malaquías, capítulo 3, versículo 17, cuando dice: «Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve». El hijo puede llegar a la condición de pródigo, pero si se vuelve arrepentido, será recibido por el Padre sin reserva alguna, y prueba de ello es lo que podemos ver en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15 y versículo 20. La oración se dirige al Padre Celestial, no a un Padre cualquiera, sino al Dios infinito, cuya magnificencia y gloria llenó los cielos y en ellos asienta su trono de soberanía, omnipotencia y gracia. De manera que ese Padre Celestial está en los cielos, en el sentido del lugar donde manifiesta su presencia y gloria y donde Él estableció su trono, como nos muestra el Salmo 103, versículo 19, cuando dice: «Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos». Es necesario recordar que como Dios está en todas partes, y los mismos cielos no le pueden contener, porque excede y trasciende a ellos, como nos muestra el primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 27. Por tanto, el trono de Dios es un trono de gracia y también de misericordia para el creyente, y es allí a donde debe dirigirse en oración para el oportuno socorro, como antes he compartido en Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Desde ese lugar alto, siempre en forma, Dios tiene en la plena y definitiva visión de las necesidades de los suyos. Como Padre Celestial omnipotente, tiene la capacidad y poder para operar en ayuda del Hijo que ora. Además, es del Padre Celestial de quien descienden todas las dávidas buenas y todos los regalos perfectos, como así nos muestra la carta de Santiago capítulo 1 y versículo 17. El creyente, que sabe que se dirige al Padre Celestial, lo hace confiadamente porque es Padre y con suma reverencia porque además es Dios. Por tanto, al dirigirse al Padre Celestial, el creyente reconoce que es un peregrino en el mundo, que su ciudadanía no es de aquí abajo, sino que es celestial, como así dice Filipenses, capítulo 3, versículo 20, cuando dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo». Por tanto, está plenamente convencido de que Dios suplirá todo lo que sea necesario conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, como así dice Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Con cuánta confianza se acerca el creyente que ora a quien es Padre y además Dios al mismo tiempo, como proclama y confiesa en el comienzo de la oración. El apóstol dice que la oración la hace doblando las rodillas, que como se dice antes, expresa una actitud de profunda reverencia. Es cierto que quien ahora es el Padre personal, pero no es menos cierto que está orando al Dios infinito y santísimo. Por otro lado,
La Biblia presenta diferentes posiciones para orar, pero hay mucha referencia al hacerlo de rodillas. Daré algunas, como pueden ser, por ejemplo, el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 13, Salmo 95, versículo 6, Isaías, capítulo 45, versículo 23, y en el Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 17, versículo 14, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículo 60. La oración de rodilla expresa la humildad de quien está orando y manifiesta adoración ante aquel a quien se dirige la oración. Y voy concluyendo ya con esto. De nuevo encontramos una cosmovisión en la que Dios está en acción, una concepción del mundo que colisiona con nuestras expectativas normales. El Dios de Efesios está implicado en la vida de su pueblo. El mensaje central de la Biblia es que Dios vive con nosotros. Este mensaje está presente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde el Edén, el tabernáculo, el templo, su destrucción y reconstrucción. La presencia de Dios es aún más importante en el Nuevo Testamento, que se convierte en un mensaje que va desde el nombre de Emmanuel en el sentido de Jesús, Mateo capítulo 1 y versículo 23, a la promesa de su presencia hasta el fin del mundo, Mateo 28 y versículo 20. En el Evangelio y las cartas de Juan, los creyentes permanecen con Dios y con Cristo, y Dios y Cristo con ellos, como así nos muestra el Evangelio de Juan, capítulo 15, y los versículos 4 al 7. En el libro de Hechos de los Apóstoles, los humanos viven y mueren y tienen su ser en Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 28. El lenguaje, por tanto, de Pablo, que gira alrededor de la expresión en Cristo, pone también de relieve una teología de la presencia de Dios. Como cristianos, necesitamos esta clase de teología para que nuestras vidas sean motivadas continuamente. Estimado y estimada oyente, tener a Dios como Padre solo es posible si anteriormente se recibe a Cristo Jesús en el corazón, pero no se recibe de una manera tradicional, sino que creyendo de todo corazón en la obra expiatoria que Él llevó a cabo en la cruz a favor del pecador arrepentido. Como he leído antes, en Juan capítulo 1 y versículo 12, vuelvo a repetir lo que dice ahí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo y amiga oyente, como te das cuenta, cada persona cuando nace, no nace siendo ya hijo de Dios, sino que es criatura de Dios. Pero la persona cuando llega a ser mayor y toma decisiones por sí misma, es cuando esa persona está en condición de recibir a Cristo en su corazón o de rechazarlo. Por tanto, ahora, yo te animo en este momento que si tú aún no tienes a Dios como Padre eterno, si aún no eres hijo o hija de Dios, ahora puedes, por un acto de fe de tu parte y a través de una oración, recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Por ello, yo te animo a que tú ahora puedas orar conmigo. Si no sabes cómo hacerlo, repite esta oración de fe ahí a donde te encuentras y di: Señor Jesús, ciertamente hasta ahora te he rechazado de una o de otra manera, pero en este momento creo en la obra que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario a mi favor. Lo creo, lo recibo en mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.